Seguimos en este segundo programa del ciclo Ideas 2010 organizado por TCC con la participación especial de estudiantes de Periodismo y Comunicación de la Universidad Ord. En este segundo bloque vamos ya a darle la palabra a el estudiante de Periodismo Boris Goldenberg, que va a hacer la primera pregunta ahora al candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle. Bueno, usted en su programa de gobierno propone mejorar la infraestructura de ingreso y egreso al país. Mi pregunta es, en caso de ser electo presidente, ¿cómo haría para mantener un vínculo estratégico con el gobierno argentino, teniendo presente el caso de Botnia? No me doy cuenta qué quiere decir mejorar el ingreso y egreso del país. Que usted en su programa de gobierno propone mejorar, por ejemplo, el puerto de Nueva Palmira, Paysandú y otras zonas del río Uruguay. Perfecto. Ahora me doy cuenta. Entrada y salida del país. El que no entendí yo. Sí, es mejorar la infraestructura portuaria. Sí. Sí, yo creo que es uno de los grandes destinos del Uruguay. Si tú miras el mapa de América del Sur, la geopolítica, que es una ciencia fascinante, porque es la combinación de la geografía, que es el episodio físico, y la política, que son los episodios humanos, el Uruguay es Rotterdam. Es el equivalente a Rotterdam. Está en la salida del río del Rin, es la salida del Danubio, es la salida de todos los ríos que han sido protagonistas de la historia porque son la forma más barata de transporte. Y yo creo que con la República Argentina la manera de encarar una mejora de relaciones que absurdamente la mantiene el gobierno argentino ilegalmente con lo que hace con los puentes, es proponer que el río Uruguay se convierta en un gran foco de desarrollo para los tres países ribereños, Uruguay, Argentina y Brasil, con un plan de desarrollo pleno, por ejemplo, el dragado, por ejemplo, utilizar la esclusa de Salto Grande, que ya está y que no se usa porque le falta la maquinaria, que no cuesta mucho, para poder subir barcazas e ir hasta Puerto de los Libres. Estamos hablando de un camino que anda, como decía el autor griego, el río, de 1000 kilómetros de largo, un abaratamiento grandísimo de la producción y una gran prosperidad, no solamente para los puertos nuestros, sino para Concepción del Uruguay, para Colón, para Concordia, y por eso creo que la relación con la República Argentina, que tiene ese problema tan central y que tanto daño nos ha hecho, yo creo que podemos dar vuelta y lo que es un problema convertirlo en una solución, estableciendo y proponiendo un plan de desarrollo integral del río. Vamos ahora a la pregunta, gracias Boris, de Hernán Gil. Luego de la visita a Brasil de la fórmula Frente Amplista, usted dijo que Uruguay no debía alinearse con Brasil, con Argentina ni con Paraguay. Y agregó que Uruguay no debe alinearse con nadie. ¿Qué significa esto? Significa que en virtud, y volvemos a la historia que siempre, como dice el Quijote, es luz de las naciones y maestra de la vida, nosotros tenemos que aprender que nacimos a pesar de los vecinos, que a los vecinos nunca les gustó mucho que fuéramos independientes, tú sabes, porque has estudiado la lucha de puertos con Buenos Aires y la fuerza que hacía siempre Portugal primero y Brasil después para llegar al límite natural. Si hay un límite natural para el Brasil, es el Río de la Plata. El límite que tenemos con Brasil no tiene ningún accidente geográfico. Es fruto del Tratado de Tordesillas, cuando el mundo nuevo fue cortado en dos pedazos. Entonces, nosotros creemos que esa independencia que el país logró con tanta fuerza y que tanto nos hicieron sufrir durante el siglo XIX, arrancándonos incluso pedazos. No olvidemos que del Cuareima al Ibicuí nos lo arrancaron después de la Guerra Grande en el Tratado de 1851. 80.000 kilómetros cuadrados de soberanía perdimos, que el Río de la Plata querían que fuera seco, que la Laguna Merín y el Yaguarón fueron sin costa uruguaya. Es decir, el país no puede tener compromisos políticos relativos a su independencia con Brasil, ni con Argentina, ni con Paraguay, ni con el Congo, con ningún país. Tiene que ser, y con esto defino yo mi posición internacional y la de mi partido, creo que me salió bastante
periodística, a ver si opinan lo mismo Romanov. Cliente de todos, amigo de muchos, aliado de quien convenga, parecido a alguno, pero igual a nadie. Me parece que esa es la mejor definición. Tenemos que tener clientes, los cercanos, los lejanos, tener alianzas, pero un país tiene que defender sus intereses. Por eso es que nosotros, que fuimos fundadores del Mercosur, siempre hemos sostenido una posición de que el Mercosur es económico y comercial, punto. Que no tiene por qué tener un parlamento, es un grave error para el Uruguay haber entrado en una organización política en la que es minoría, y no tiene que tener socios políticos, sea quien sea Chávez, sea Uribe, sea Bolivia, sea quien sea. El Uruguay, las únicas relaciones que tiene que tener con los demás países del mundo son comerciales, independiente total y absolutamente de todos los demás políticamente. Seguimos ahora con la pregunta de la estudiante Sabrina Fajardo. Hola, buenas tardes. El gobierno actual tuvo la oportunidad de realizar el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos y se negó. Usted, si fuera electo presidente y tuviera la oportunidad de realizar este tratado, ¿lo aceptaría y por qué? Antes que nada, creo poco probable que se dé esa circunstancia. Fíjense ustedes que para que nosotros estemos en pantalla de las perspectivas de Estados Unidos, no es todos los días, tiene unas cuantas prioridades anteriores. Creo que ahí se dieron una serie de circunstancias, como la alineación de los astros. Se alinearon los astros de manera que Estados Unidos, que tiene manía de bombero, no de prevenir incendios, sino de apagarlos, espera que se produzcan y después trata de apagarlos, vio que podía tener una base de buena relación con un país pequeño pero importante en cuanto a su ubicación geopolítica. Y bueno, es como en el baile, la más linda del baile te mira una vez, te mira dos, y si a la tercera no la invitaste a bailar, no te mira más. Yo no creo que se den las posibilidades de que Estados Unidos de nuevo tenga interés, pero yo creo que hubiera sido muy bueno y me la hubiera jugado. Y dicho en favor de mi amigo, el presidente Vázquez, a quien aprecio mucho, no fue totalmente libre, ni internamente, porque dentro del frente lo apretaron los sectores más radicales, y también los países vecinos. Pero yo no sé si no me la hubiera jugado, pero con el diario del lunes todos somos buenos técnicos, ¿no? Agradecemos a Sabrina y seguimos con la pregunta del estudiante Felipe Ipar. Buenas, hace un rato usted se refirió a la UNASUR, dijo que era un acuerdo donde quizás se lograban sociedades políticas. Mi pregunta es, ¿cuáles son esos aspectos concretos los cuales a usted le lleva a discrepar con la creación de la UNASUR? Es que no es necesario seguir inventando instituciones, que además son instituciones en el papel. Les cuento algo. El Parlamento del Mercosur, cuando Uruguay llevó el problema de los puentes, dijo que no se ocupaba de esos temas. Entonces, si es Parlamento y es del Mercosur y hay una violación del tratado que forma el Mercosur, ¿cómo el Parlamento del Mercosur va a decir que no se ocupa de esas cosas? Entonces a mí me parece que la UNASUR es un esquema razonable desde el punto de vista de Brasil, excluye por llamarse sur a México, que es el gran rival de Estados Unidos, es una forma de Brasil tener agrupado todo el continente que lidera naturalmente por su tamaño, por su importancia, por su inteligencia política, y a mí me parece que agregar otra institución más. Yo me acuerdo cuando yo era presidente teníamos el grupo de los 11. Las reuniones del grupo de los 11 daba pena ir porque era para aprobar 4 páginas de declaraciones donde decía más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, más o menos lo mismo. A mí me parece que como organismo político de América está la OEA y con eso alcanza. Agradecemos a... ¿Quiere repreguntar? Pará. Una Cortito, preguntita. Felipe, porque Sí, así estamos sí, con los entonces, si tiempos. usted fuera presidente, ¿buscaría la salida de Uruguay? Tampoco uno sale de las organizaciones como quien se cambia de corbata. Uno tiene que mantener las continuidades. Yo le quitaría importancia, porque uno tiene que respetar la historia, pero soy decidido partidario de, si se pudiera, no ir. Y les adelanto una cosa, Uruguay no va a estar en el Parlamento del Mercosur, porque el año que viene hay, se supone, en los países de Mercosur, elecciones directas
para los diputados al Mercosur, y en el Uruguay no hay base para citar esas elecciones. No hay base constitucional, así que uruguayos no va a haber. Ahora ya para redondear este segundo bloque vamos con la pregunta del periodista Marcelo Pereira. Sí, doctor, en su periodo de gobierno el mundo era bastante distinto, ¿no? Estábamos 20 años después no. saliendo de la Guerra Fría, todavía al principio de su periodo estaba la URSS, que se disolvió durante su periodo de gobierno, estaba Bush padre con la primera guerra del Golfo, estaba Menem en Argentina, Collor en Brasil, Fujimori en Perú, en Venezuela Carlos Andrés Pérez, Chile y Paraguay estaban saliendo recién de dictaduras, en Nicaragua perdieron los sandinistas que ahora están de vuelta en el gobierno, Paz Zamora en Bolivia. ¿Usted piensa que estamos, desde el punto de vista que decía, para los intereses de Uruguay, hoy estamos mejor o peor? Estuvimos muy bien porque dependemos mucho de la prosperidad internacional. Entonces yo le diría, desde el punto de vista económico, si la crisis empieza, la famosa U que dijeron que iba a ser, que no fue una V corta, sino fue una U, si estamos saliendo de la parte para arriba de la U, bienvenido, porque los países productores de alimentos van a salir antes, porque son productos consumibles por definición. Políticamente creo que hay una multipolaridad que le sirve a los países chicos. Yo visitaría, si fuera electo presidente, por supuesto que Washington, pero por supuesto que Pekín también. Yo soy un gran partidario de lo que enseñaba el doctor Herrera. El Uruguay tiene que tener amigos poderosos pero lejanos. Es una muy buena definición. Por ejemplo, el Canadá es un país con el que tenemos que tener intensísimas relaciones. Creo que el mundo está más diversificado el poder. Creo que eso facilita, repito, la vida de los países chicos. Espero que la Organización Mundial del Comercio un buen día diga, bueno, cerramos la ronda de Doha y lo que salió bien, y lo que no, y sabemos a qué atenernos. Desde el punto de vista de la energía hay una eclosión de energía renovable, creo que el país tiene que engancharse abriendo totalmente la generación de energía. Sí tenemos hidrocarburos y gas, como probablemente tengamos ahí. Ojalá tengamos la prudencia de Noruega y no hagamos tipo Chávez y sepamos cuidar una especie de lotería que nos puede tocar. Creo que es un mundo sustancialmente distinto. Yo soy el primero en darme cuenta, 20 años después, pero un poquito más sabio, un poquito más modesto, un poquito más conocedor de las cosas. Todavía creo que hay cosas para hacer. En la región, este elenco de presidentes con el que tenía cuando usted participó en la fundación de Mercosur. Yo creo que tenemos un problema en la República Argentina. La República Argentina ya ha ingresado en una situación que a todos nos duele, porque todos tenemos amigos, parientes, y nadie quiere que le vaya mal a los países vecinos. Pero la Argentina ya ha entrado en una declinación muy difícil de salir. Brasil, en cambio, es un ejemplo. Son 200 años o 300 de lo mismo, la continuidad de las políticas, pero es un liderazgo que hay que hacerlo pagar, no es gratis. Hay que plantarse muy firmemente, con toda prudencia, porque tampoco hay que tirarle de la cola al león. Si Brasil, que es el líder de la región, quiere continuar siéndolo, para empezar nos tiene que cumplir los tratados a nosotros, nos tiene que cumplir los laudos. En el Mercosur, fíjense ustedes, tenemos 4 laudos a favor de Uruguay y no se cumplen. Y después dicen que nosotros estamos contra Mercosur. No, cúmplame los laudos y seguimos hablando. Pero yo no puedo seguir esperando que los laudos, cuando son en contra de ellos, no se cumplan. Así que yo creo que hay que adaptarse al mundo. Yo me mantengo leyendo, viajando, escuchando. Me considero una persona informada, moderna, con espíritu joven, ya que no joven cronológicamente, y creo que sé lo que se puede adaptar de aquello al mundo moderno, pero mantengo lo esencial: ganas de hacer cosas, dinamismo, optimismo y no tenerle miedo a las cosas nuevas. Soy lo más anticonservador que usted pueda imaginar. Le agradecemos la respuesta al doctor Lacalle y la pregunta al director periodístico de La Diaria, Marcelo Pereira. Nosotros seguimos, ustedes no se vayan porque hay más preguntas de los estudiantes de periodismo de la Universidad Ort y más respuestas del doctor Luis Alberto Lacalle. Ya venimos.